Hola a todos, el día de hoy vamos a tener una breve charla sobre la introducción a los contratos atípicos. Vamos a hacerla pues en el marco de la teoría general del contrato y no nos vamos a detener mucho en cada aspecto porque es una revisión muy general de cara a poder estudiar los contratos atípicos más relevantes en la actualidad. Empecemos por acá. ¿Qué es un contrato? Y algunos antecedentes históricos del contrato. Entonces, el contrato es un negocio jurídico, o más bien es un medio en el cual consignamos un negocio jurídico, el cual mayormente o históricamente ha quedado por escrito, y por medio de él vamos a plasmar un acuerdo y unos términos de ese acuerdo. Existen contratos típicos o atípicos, que es lo que nos interesa en esta charla. También van a ser llamados nominados o innominados, dependiendo del contexto. Entonces, contrato atípico versus el contrato típico o nominado. Entonces, el contrato nominado, su principal característica es que lo encontramos en la ley. Tiene un desarrollo legal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros contratamos o realizamos un contrato típico, sus especificaciones o sus cláusulas nos las va a dar la ley cuando callemos, o nos va a decir en qué marco de libertad podemos contratar. Muchas de esas cosas no se pueden contratar contrariando lo que está estipulado en la ley. Lo que no sucede con el contrato atípico. El contrato atípico es un contrato que no está desarrollado en la ley, y no se ha desarrollado en la ley básicamente porque su mayor fuente o su fuente predominante es la actividad mercantil. En la actividad comercial surgen dinámicas propias de ese escenario que van a un ritmo mucho más acelerado de lo que el derecho logra abarcar y desarrollar. Y es necesario que primero surja en el terreno de la práctica para que el derecho pueda regularlo y pueda adaptarlo. Y con el paso del tiempo, muchos contratos que eran atípicos se han vuelto típicos, toda vez que encuentran su regulación en la ley actualmente. Más adelante, si nos queda tiempo, vamos a hablar de algunos ejemplos para aclararlo mejor. Entonces, un contrato tanto típico como atípico tiene una función particular, y es la función de generar obligaciones. Por medio del contrato, típico o atípico, nos vamos a obligar entre dos partes. Entonces, como generador de obligaciones, tiene la facultad de crearlas, modificarlas o extinguirlas. Naturalmente creemos que los contratos solamente crean o modifican obligaciones, pero también las pueden extinguir. El ejemplo predominante de la extinción de las obligaciones por medio de un contrato es el contrato de transacción, tanto en lo civil como en lo mercantil. Entonces, como nos acabamos de dar cuenta, el elemento fundante o central del contrato, de cualquier contrato, va a ser la obligación. Entonces, hablemos de qué tipos de obligaciones existen. Hay tres categorías de las obligaciones. Hay obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Cualquier negocio jurídico, cualquier negocio en la vida, en la práctica, en el mundo de los negocios, que nos imaginemos, está dentro de estas tres categorías: dar, hacer o no hacer, entregar la cosa, realizar un servicio o abstenerme de desplegar una conducta. ¿Cómo se compone toda obligación? Se necesitan de dos extremos. El primero se va a llamar acreedor, va a cambiar de nombre de acuerdo al contexto del contrato, pero vamos a llamarlo en esta ocasión acreedor. El segundo se va a llamar deudor, y además de eso necesitamos que hayan unas prestaciones, algunas prestaciones mutuas, para otros prestación y contraprestación, y todo esto debe realizarse, desplegarse en el marco de un negocio jurídico respaldado por un vínculo jurídico. Ese vínculo jurídico es el que enlaza todas estas partes: acreedor, deudor, o parte activa, parte pasiva, prestaciones. Para un ejemplo sencillo vamos a llamarlo contrato de compraventa. El acreedor, la parte activa, entrega a la parte pasiva un dinero que vamos a llamar prestación. Viene una contraprestación que va a llamarse X mercancía, no importa,
Y el negocio o el vínculo jurídico que existe es la compraventa. Un negocio de compraventa plasmado en un contrato de compraventa. Entonces, para que esto exista, además de esto, tenemos que basarnos en unos elementos y requisitos. Son 4. El primero de ellos es que estas partes tengan capacidad. Es decir, si existe un menor de edad o menor de 14 años mejor, en alguna de estas dos partes el negocio va a ser nulo por cuestiones de forma. Entonces, si no existe la capacidad que puede ser absoluta o relativa, lo cual no nos vamos a detener, el negocio no va a nacer a la vía jurídica. También debe existir un consentimiento. El consentimiento es una categoría bastante amplia que consiste en que el consentimiento que se brinda o se expresa en el contrato sea libre de error, libre de fuerza, libre de dolo. A su vez el error puede ser de tipo o de otras formas, en lo cual tampoco nos vamos a detener. También debe existir un objeto lícito y una causa lícita. ¿Qué quiere decir un objeto y una causa lícita? Para algunos dos categorías diferentes, para otros simplemente que sea lícito. Significa que hay elementos que no podemos contratar porque son de carácter ilícito. Ejemplo de ello, el más claro, contratar venta de armas o de drogas cuando claramente es ilegal, o la causa quiere decir que hay un objeto o un material legal, pero su causa es ilegal. Hablemos de víveres, un contrato de suministro de alimentos, lo cual es completamente legal, pero para un grupo subversivo. De una vez le da un tinte de ilicitud. Entonces el negocio a la vía jurídica o de cara a exigir su cumplimiento ante una autoridad judicial no va a ser efectivo. Hablando ya de la actividad judicial y de los requisitos que tenemos para exigir en los contratos, entonces vamos a hablar de las pruebas y los efectos de los contratos. Un contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Mayormente en materia laboral hablamos de que nacen los contratos verbales. Sin embargo, nosotros como futuros abogados o las personas que están obteniendo esta información, es una regla de oro que cada negocio conste por escrito. En un tiempo moderno y digital como el que hoy nos estamos viviendo, puede quedar en medios digitales y con su debida validación digital, de firmas digitales y bueno, todo lo que rodee eso. Lo importante es que quede un cuerpo verificable del clausulado del contrato, para que en caso de que haya una duda, una futura controversia o cualquier inconveniente dentro de la relación contractual, dentro de la ejecución del contrato, vamos a consultar el cuerpo del contrato, porque es que el contrato es ley para las partes, entonces es como si fuese un código interpartes. Importantísimo que quede siempre por escrito, por un tema de material probatorio de cara a un juicio o a un proceso judicial. Ya en un proceso judicial vamos a necesitar interpretar los contratos. Un juez va a interpretar el contrato de acuerdo a unos tipos de interpretación y a unos principios de interpretación. ¿Cuáles son los tipos de interpretación? La primera va a ser la gramatical, es decir, la letra en toda su literalidad. La siguiente va a ser una interpretación sistémica, es decir, vamos a interpretar una cláusula en virtud de las demás cláusulas. La siguiente va a ser una interpretación extensiva, de lo cual vamos a tomar la explicación o el mejor desarrollo de contratos similares, preferiblemente que ya incluso se hayan realizado entre las partes. La otra es una interpretación restrictiva, según la cual vamos a entender esa cláusula únicamente para ese contrato. Otro tipo de interpretación es por principios, que los principios son la base fundamental del derecho para los que tenemos una tendencia un poco más justnaturalista. Esos principios de interpretación de los contratos son básicamente la justicia, la equidad, la imprevisión, esta última, muy de moda hoy por día, gracias a algo que nadie se pensaba, que nadie imaginaba, que es la pandemia, y este principio de imprevisibilidad de los contratos, o de imprevisión de los contratos, quiere decir que cuando contratamos nosotros no somos dueños del futuro y estamos
expuestos a que cualquier circunstancia futura nos perjudique de forma que se afecte drásticamente el objeto y las condiciones del contrato. Vamos adelante con la clasificación de los contratos. La clasificación de los contratos puede darse en virtud de diferentes factores. Vamos a hablar de acuerdo a las solemnidades que necesitan para perfeccionarse. Van a ser simples o complejos. También pueden ser unilaterales, bilaterales o multilaterales si se quieren, de acuerdo a la cantidad de personas que lo celebran. Puede ser también sinalagmáticos perfectos, de acuerdo a las obligaciones que residen en cada una de las partes. También pueden ser nominados e innominados, y volvemos acá, que es típicos o atípicos, de acuerdo a su regulación en la ley. También pueden ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. Imaginemos la compraventa en efectivo y de contado, es de ejecución instantánea. O imaginemos el pago de un arriendo, que es de ejecución de tracto sucesivo. Una vez entendido esto, podemos darnos cuenta que la responsabilidad de los contratos se puede dar en tres momentos o en tres escenarios. El primero de ellos es precontractual. En el ámbito de la responsabilidad precontractual de los contratos, vamos a hablar casi siempre de contratos mercantiles. En los contratos civiles casi no existe o siempre queda cubierta bajo el contrato de promesa. Pero la responsabilidad precontractual tiene que ver con esos actos que yo despliego en virtud de una evidente celebración de un contrato. El ejemplo que tomábamos es, si yo evidentemente voy a contratar una franquicia y me movilizo hasta Estados Unidos para hacer el curso de la marca y empaparme de todo el asunto, en ese momento no he firmado un contrato, pero yo ya con la empresa tengo una serie de documentos donde manifesté mi intención de comprar la marca. Ellos me inscribieron dentro de su curso para poder adquirir la marca. Yo he generado unos costos, voy a Estados Unidos y de repente ellos me dicen no le voy a responder o no le voy a entregar la franquicia a mi marca. Yo me basé en una expectativa real de un negocio, movilicé, gasté unos recursos y ahí cabe una responsabilidad precontractual. El siguiente escenario sí aplica en todos los contratos porque es el contractual. Es el momento donde se están ejecutando las obligaciones descritas en el clausulado del contrato, es decir, el cumplimiento y la ejecución del contrato. Hay una responsabilidad, bien sea porque no lo está cumpliendo o porque en el medio del cumplimiento genera otro tipo de daños o circunstancias lesivas para su contraparte. Y el tercer y último escenario de la responsabilidad de los contratos es el escenario de lo postcontractual. En este escenario imaginémonos la compra de un apartamento en un edificio. Una vez contratamos, el contrato decía yo entrego un dinero, a mí me entregan un apartamento, quedó perfeccionado el contrato, hasta ahí cesa la etapa contractual. Pero ¿qué pasa si al cabo de 3-4 años estructuralmente el edificio empieza a mostrar defectos graves, lo cual me obliga a desocupar mi apartamento? Ahí cabe una responsabilidad postcontractual, toda vez que el daño que deviene en mi patrimonio es producto de la mala labor de la ejecución del contrato. Y para terminar, vamos a hablar de las acciones emanadas de los contratos en virtud de lo que ya hemos dicho. Entonces, podemos exigir diferentes cosas con base en lo que se acordaba en el contrato. Podemos acordar la resolución del contrato cuando una de las partes ha incumplido, o existe la resolución por mutuo disenso del contrato de acuerdo a un incumplimiento de ambas partes. También está la acción de ejecución, donde yo le digo al operador judicial, por favor, necesito que mi contraparte ejecute o cumpla el contrato. Hay una acción que se denomina la acción pauliana y es hacer que los bienes de mi contraparte regresen a él toda vez que yo demuestro que los está vendiendo para defraudarme. Existe la acción de nulidad, que tiene que ver más que todo con defectos de forma. Ejemplo de defecto de forma, lo que ya hablábamos de que un menor de 14 años celebre un contrato, puede ser nulo. Podemos hablar de la acción de entrega del tradente al adquiriente, que versa sobre los contratos de compraventa cuando yo ya he pagado el precio y no me han entregado a mí el bien mueble o inmueble.
Para finalizar, vamos a nombrar solamente algunos de los contratos atípicos más comunes, que son el contrato de franquicia, de know-how, entre otros. Por ahora se nos acaba el tiempo, pero les agradezco y en otras ocasiones vamos a ampliar más el tema. Muchas gracias.